De esto estábamos hablando ayer, los modelos matriciales. Le puse para no estar escribiendo siempre modelos matriciales. Y estaba escribiendo qué significa. Entonces los modelos matriciales son una representación, obviamente matricial, de estados temporales en la dinámica de un sistema. Cuando hablamos de la dinámica de un sistema, tenemos que entender que aquí hay siempre detrás un problema real. Sea, una de las grandes gracias que tiene la matemática es que tiene la posibilidad de tomar elementos de la realidad, escribirlo en términos matemáticos, resolver cosas en términos matemáticos, obtener soluciones en términos matemáticos, y lo más importante de todo para el que aprende matemáticas o ciertas cosas matemáticas es que esas respuestas después las puede devolver a la realidad y dar respuesta en términos de la realidad. Entonces, eso es lo que siempre debería motivar a un estudiante de ingeniería a aprender matemáticas. Justamente porque tiene ese poder la matemática. Es decir, si puedo hacer un pequeño esquema, ustedes se van a encontrar con situaciones y problemas reales, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo le damos solución a esos problemas reales? La ciencia se ha inventado por eso, porque un problema real obviamente tiene que tener soluciones reales, ¿cierto? Pero el camino directo es difícil para el ser humano porque tiene que aprender cosas, tiene que aprender de los fenómenos. No puede, si pudiera dar respuesta inmediata, créanme que no existiría ninguna de las ciencias. Si nosotros tuviéramos la capacidad de resolver nuestros propios problemas mirando y diciendo, ah, no, esto se hace así, créanme que no existiría ninguna de las ciencias que estudiamos, no tendría sentido la universidad ni colegiatura, nada de eso. Seríamos seres especiales. Pero a mi entender, creo que si hay algo hermoso que tiene este tipo de cosas es que el ser humano se autoeduca. Es extraño decirlo, yo que soy profesor y ustedes que son alumnos, decir, pues, ¿cómo eso que se autoeduca si usted es mi profesor? Sí, pues porque yo les puedo hablar todo un día de algo, pero resulta que el que se tiene que convencer es la persona que aprende. Entonces, por eso cuando se les enseña, uno pide que ustedes hagan el trabajo, digamos, de ensuciarse las manos, como yo lo digo, de hacer las cuentas, de hacer las cosas, porque justamente eso les da alusión a decir, ah, eso efectivamente sirve y yo puedo usarlo como una herramienta. O sea, no hay ningún carpintero que diga que fue un carpintero porque le enseñaron a usar el martillo. Al contrario, el carpintero es buen carpintero porque él dice, yo maniobro con el martillo y puedo dar prueba de ello, y que puedo clavar 100 clavos y ninguno me queda chueco. Entonces, lo que quiero decir con eso es que aquí hay problemas reales que hay que resolver y lo más importante es que siempre les van a exigir soluciones reales, porque para eso estudian ingeniería. Y el aliado que tienen que tener aquí es bajar estos problemas. Y cuando digo bajarlo, no sé si sea la palabra correcta, pero la idea es que en la realidad hay un sinnúmero de variables que condicionan los problemas, tantas como uno puede imaginar. Entonces lo que se hace es sacudir un poquitito el problema, sacudirlo en el sentido de dejar algunas cosas afuera, porque la realidad tiene tantas, que hay unas que pesan más que otras. Con ello construir un problema matemático. ¿En qué se diferencia? En que solamente, como les dije, se dejaron las variables que son relevantes, aplicar una metodología o un modelo matemático que tiene forma de resolverse y llegar a una solución del problema matemático. Y claramente cuando ustedes tengan un problema matemático resuelto, van a dar respuesta a algunas variables y después esto lo van a devolver a la realidad.
Y este es un círculo virtuoso que siempre funciona en este sentido. Porque seguramente cuando encuentren esa solución en variables, llevado a la realidad, a lo mejor puede que eso sea poco o a lo mejor es suficiente. Y si es poco, bueno, ¿qué es lo que hacen? Nuevamente estudian su problema, ahora incorporarán más variables, realizarán el problema matemático, aplicarán algún modelo matemático para su resolución, obtendrán soluciones y nuevamente lo van a regresar en la mirada de la solución en términos del problema real. Entonces, este esquema que yo estoy poniendo aquí no es un esquema asociado solamente a los modelos matriciales, sino que es un esquema general del por qué es necesario aprender ciencia en general. Bueno, que yo aquí, mirado desde el punto de vista de lo que yo le enseño, estoy hablando de modelos matemáticos, pero también pueden haber modelos biológicos, químicos, etcétera. ¿Sí? Bueno, esto que está aquí es el trasfondo de lo que estamos tratando de introducir con los modelos matriciales. Nuestra intención es ocupar un modelo matemático, que es este, y que obviamente tiene su asidero en las matrices, por eso se llama modelo matricial, y donde vamos a especificar que siempre se debe cumplir esta relación. X en t más 1 es igual a por X de t. Entonces yo les tengo que explicar primero qué significa A. A es una matriz. Entonces, matriz, que la vamos a llamar matriz de transición de estados. Obviamente es una matriz cuadrada, si quieren de n por n. ¿Alguien quería preguntar algo? Que sentí un ruido ahí, ¿no? Ya, matriz de transición, que obviamente es una matriz cuadrada, y obviamente A y J corresponde a algún número de la matriz A que explica la transición del estado I, perdón, del estado J, me equivoqué, del estado J al estado I. Esa es la representación que tiene la matriz A. ¿Me siguen escuchando sin problema, cierto? Sí, profe, se escucha. Ya. Si en algún momento dejan de escuchar, por favor avísenme, porque aquí me aparecen unos mensajes que dicen que baja la calidad del sonido, entonces quedo preocupado. Ya, entonces a esto se refiere la matriz A. Quiero decir en el fondo que si vamos a tratar un problema modelable por modelos matriciales, esta matriz tiene que ser conocida, o nosotros vamos a tener que ser capaces de deducirla. Pero sigue siendo una matriz numérica, sigue teniendo números específicos. Ahora, una cosa importante. Después yo voy a hablar aquí de matriz, podría poner matriz solamente, ¿ah? Pero la matriz de transición tiene algunas cosas particulares cuando se le llama matriz de transición. Pero esas las voy a detallar cuando hablemos de los ejemplos eh, sí, cuando hablemos de los ejemplos voy a hablar o sea, de las aplicaciones voy a hablar en sí qué significa esto de matriz de transición, porque tiene una cosa particular para reconocerla. Ya, lo otro, x de t. X de t es una matriz de incógnitas de n por 1, en realidad es un vector si quieren, ¿sí?
Si quieres le podemos poner un vector, porque como yo he usado esa palabra, ya hemos dicho que las matrices de n por 1 significan vectores. Entonces vamos a poner mejor vector de incógnitas, obviamente de n por 1, tal que si uno visualiza qué significa x de t, y ojo que esta t es un subíndice, ¿eh? Un subíndice. Lo que tiene adentro x de t no son nada más que variables de estado. O sea, nosotros podríamos decir que aquí está x1 de t, x2 de t, etc. Hasta xn de t. O sea, ¿cuántas variables tengo dentro de la x o dentro del vector x? ¿Cuántas variables tengo ahí? ¿Cuántos elementos alberga x de t, el vector de incógnitas? N. N. Por lo tanto, tengo n variables que estoy midiendo. Entonces, esta es una de las cosas interesantes de nuestro modelo, que no estamos midiendo una sola variable, estamos midiendo n variables a la vez. ¿Sí? Lo mismo pasaba con los sistemas de ecuaciones, por eso yo partí ayer hablando de los sistemas de ecuaciones. Cuando uno trabaja con sistemas de ecuaciones, no trabaja con una ecuación o con dos, trabaja con muchas ecuaciones y por lo tanto con muchas variables. Entonces, se rescata eso de los sistemas de ecuaciones para plantear lo que se llama un modelo matricial, que es muy similar, no es igual, pero es similar. Rescata justamente la idea de tener vectores que tienen muchas variables, en este caso n, y cada uno de ellos, como estaba escribiendo aquí, corresponde a la variable de medida del estado yésimo del sistema. Y aquí derechamente vamos a poner a tiempo t. Eso también es importante distinguir. ¿Por qué tenemos que colocar este subíndice t? Porque significa que yo estoy midiendo n variables distintas en un mismo tiempo. Todas estoy midiéndolas a la vez en un mismo tiempo. Por ejemplo, son las 8:55. Si yo les dijera que a las 9 de la mañana ustedes pensemos que están preparados para eso y que tienen los instrumentos, etc. Pero a las 9 de la mañana midan todas las variables atmosféricas en la ciudad de Talca. ¿Cuántas me podrían nombrar? ¿Cuántas variables se les ocurren a ustedes que son variables atmosféricas medibles en la ciudad de Talca a las 9 de la mañana? Díganme una por lo menos, ¿no? ¿Cómo no van a conocer una variable atmosférica? Humedad. Humedad, por ejemplo. Sí, efectivamente. Bueno, Y un detallito. ¿La humedad cómo se mide? Se mide no sé, no lo en, sé. en porcentaje. Ustedes van al reporte bueno, cualquier página donde quieran, les va a decir humedad de un 90%, humedad de un 60%. Entonces mide en porcentaje. ¿Ya? ¿Qué otra variable? A ver. Dijeron la humedad. ¿Hay otras más o no? La temperatura, la La, presión. tem- la temperatura, la presión, ¿ya? Precipitaciones.
4. ¿Qué otra más que se nos olvide? La velocidad del viento. La Y radiación. la radiación, por ejemplo, también, obviamente. Bueno, y ahí tenemos 6, ¿para qué más? Pero entonces se dan cuenta que ustedes pueden tener ejemplos, y la realidad misma les dice que hay ejemplos donde las cosas tienen múltiples variables. Nombramos 6, y esas 6 podrían definir el comportamiento de algo que nosotros queramos estudiar. Y esas 6, la pregunta, ¿son de igual importante? No sé, tendríamos que estudiarlo. Pero la pregunta es, ¿yo puedo trabajar con las 6 variables a la vez? Sí, sí puedo. Entonces, por ejemplo, la x1 de t sería la primera que nombramos, creo que fue humedad. La medida, o sería la variable que mide el estado de humedad en la ciudad de Talca, por eso dice del sistema, a tiempo t. ¿Qué quiere decir? A las 9 de la mañana. La x2, ¿qué es lo que va a medir? No sé qué orden seguimos, creo que el segundo fue temperatura. Entonces la x2, en el mismo tiempo t, mide la temperatura de la ciudad de Talca. La x3 me dirá, qué sé yo, ¿qué dijimos más? La radiación, me dijeron por ahí, etcétera. ¿Se entiende el sentido? Entonces, en este vector, yo puedo guardar un sinnúmero de variables. ¿Cuántas? Bueno, todas las que quiera, porque tiene n posibilidades. Y el n lo define 1. Por lo tanto, el n es un número que cuenta cuántas variables voy a estar midiendo a la vez en el sistema que yo quiero estudiar. ¿Se entendió eso, no? Sí, profe, todo claro. Ya, Sí, profe. perfecto. Entonces, esa es la estructura y por qué ocupamos modelos matriciales, justamente por ese hecho que podemos tratar muchas variables a la vez. ¿Ya? Entonces esto corresponde al vector de incógnita. Y la pregunta es, ¿y si cambia el valor de t, cambiarán esas variables? O sea, si en vez de medirlo a las 9 de la mañana, cada una de esas variables en Talca, midiéramos eso a las 10, ¿cambiarán las cosas? Sí. Seguramente, ¿cierto? La verdad es que siempre van a cambiar. Las condiciones atmosféricas nunca se mantienen idénticas. Bueno, y si se mantuvieran idénticas, de una hora a otra sería bien raro. Y eso también da señales de que puede estar ocurriendo algún fenómeno particular. Pero bueno, eso ya es parte de otra idea. Lo que quiero decir con esto es que en el fondo este vector es absolutamente dependiente, perdón, de las cosas que yo quiero medir, pero más importante que ello, o igualmente importante, mejor dicho, es que si yo cambio el tiempo, esto es otra medida, esto es otro vector, o es el mismo vector donde ha cambiado o han cambiado ciertas cosas, ciertos valores de las variables. Entonces, definido esto y entendido, esto obviamente es para todo y desde 1 hasta n. Si ustedes se fijan en la descripción de x asterisco, dice que la a la van a multiplicar por este x, o sea, la matriz de transición de estado siempre la van a multiplicar por este vector de incógnitas. Y lo importante, y aquí ojo con lo que vamos a decir, al multiplicar estas dos cositas que están aquí, ¿quién me puede decir lo que obtenemos? Obtenemos esto. ¿Pero qué es eso? ¿Qué creen ustedes que sería x evaluado en t más 1? ¿Es posible deducir, según lo que hemos conversado, qué significará o cuál será el sentido de x en t más 1? El siguiente balón, la siguiente posición. Sí, es que la palabra posición no tiene mucho sentido acá. Pero va por ahí la idea. Pero es tan ajeno esto. Según la descripción que hemos dado, esto yo lo puedo caracterizar porque de hecho tengo ya hecha la definición de qué significan los x de t, ¿no? La acabamos de conversar. X de t era un vector de incógnitas, tn por 1, tal que contenía
las variables del sistema, cada una de ellas, las n variables, en el tiempo t. Así que, ¿qué significará x en t más 1? Si es que estábamos hablando del tiempo de Talca, entonces si lo aplicamos en eso, sería como el tiempo, pero de mañana. O podría ser así, ¿o no? Depende de a qué te refieres con el tiempo. Cuando dices tiempo, no sé a qué te refieres. Podría ser como del día siguiente, a la misma hora. Sí, eso me quedó claro. Pero, ¿qué es lo que va a medir adentro? Tú dijiste el tiempo. Y aquí podemos mezclar la misma frase para decir dos cosas distintas. O sea, la misma palabra para decir dos cosas distintas. Es que acá está nombrado el tiempo, por eso te estoy explicando. Mira. Tiempo está pensado como lo que tú estás diciendo, el lapso de temporalidad que ocurre desde lo que pase hoy a lo que pase mañana. ¿Cierto? Ahí está bien ocupada la palabra tiempo, pero aquí me estás mezclando tiempo con cuando uno dice, ¿cómo va a estar el tiempo mañana? O sea, si uno si fuera así súper estricto, diría, ¿para qué preguntáis cómo va a estar el tiempo mañana si mañana va a ser la misma hora que hoy, po? Pero no se está refiriendo a eso. Cuando uno usa la palabra tiempo, se está refiriendo a comportamiento atmosférico o del clima. Bueno, no, en realidad el clima no mucho, no es la palabra. Pero en el fondo, digámoslo así, ¿cómo no van a estar cada una de estas variables? ¿Cuándo? Voy a escribir acá. X en t más 1 corresponde a un vector también de n por 1 y que va a medir las mismas variables, por ejemplo, que escogimos en la ciudad de Talca en el día t, pero ahora la vamos a medir en un periodo temporal posterior. Y cuando digo periodo temporal, es que aquí vamos a tener que nosotros identificar cuál va a ser ese periodo temporal. Va a ser, si decimos mañana está clarito, estamos esperando que pase un día. Si decimos que el periodo temporal es de 20 minutos, bueno, vamos a tener que decir que t corresponde a 20 minutos, y así sucesivamente. Entonces, en el fondo, x de t más 1 sigue la misma lógica del x de t. Sigue midiendo las mismas variables que se midieron en x de t. Si la única diferencia es que ahora esa medición la vamos a obtener en un tiempo discreto posterior. Entonces, esto sería vector de incógnitas ¿cómo le puse el anterior? Vector de incógnitas que contiene las x, y en t más 1 variables de estado. ¿Qué más puse? Variables de estado en tiempo t más 1. O, en otras palabras, o en un tiempo de un periodo más que x de t. O sea, con esto quiero decir que lo que estamos diciendo acá en nuestro modelo es que si nosotros tenemos o conocemos la información de cada una de las variables, pongamos el ejemplo de Talca, atmosféricas de Talca, hoy día, a las 9 de la mañana, cuando reunamos información para contrastar la matriz A y multiplicarla por ese vector, lo que va a entregar el modelo es información
de las mismas variables atmosféricas en Talca, pero para el día de mañana. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende para dónde va esta historia? Entonces, en el fondo, aquí lo que estamos haciendo es una predicción. Si nosotros conocemos A y sabemos la información el día de hoy, nosotros podemos predecir a través de este modelo matricial el comportamiento de lo que puede suceder mañana o el mes que viene. Bueno, eso va a depender del tiempo lapso que nos demos. Así de fuerte es la expresión. ¿Sí? Entonces, por eso yo ayer hacía este esquema. Les decía, a lo mejor ahí no tenía mucho sentido, pero ahora lo podemos entender mejor. Cuando yo hacía este dibujito, colocaba aquí 0, 1, 2, 3, 4, y etcétera. 5, y ahí continúa. Aquí voy a colocar el famoso X de t, y en un valor t igual 0, seguramente yo tengo información. Eso lo marqué aquí con un punto. Tengo información y la voy a suponer ahí. ¿Se recuerdan cómo le llamamos a esto? Si t vale 0, quiere decir que yo conozco toda la información del vector en tiempo 0. Y la pregunta es, x en 0, ¿qué guardaría? Según nuestro ejemplo de Talca, ¿qué guardaría x en 0? ¿Qué información guardaría x en 0? Piénselo, por favor, con el ejemplo que estábamos hablando de Talca. ¿Qué guardaría como información este vector x en tiempo 0? Las variables en tiempo 0. Todas las variables que nosotros recogimos en Talca en tiempo 0. O sea, aquí están ¿cuál fue la que dijimos la primera? La presión, creo que fue. La presión, la temperatura, la velocidad del viento, la radiación, etcétera. Todas esas variables están aquí, escondidas acá dentro de este vector x0. Pero lo importante es que esas fueron medidas en este tiempo. ¿Y qué es el tiempo 0? Bueno, el tiempo 0 es un tiempo que uno puede definir, uno puede delimitar, uno puede decir, hoy a las 9 de la mañana pensemos que es el tiempo 0. 24 horas después vamos a tener una nueva información, supongamos que esa, y ahí entonces obtendríamos nuestro x1. Y luego, al siguiente día tendremos un x2, x2, y el tercer día una x3, cuarto día tendremos una x4, y aquí tendremos una x5. O sea, si ustedes se fijan, lo que yo tengo, esto es solo la representación nomás. Aquí tengo un boletín informativo, si quieren, por cada uno de los días en que yo mida cada una de esas variables en Talca que están alojadas dentro de este vector. ¿Cuál vector? El x0, el x1, el x2, el x3, el x4, el x5, etc. Esto continúa. Entonces, el modelo lo que plantea es que yo puedo, si es que conozco esta matriz A, al multiplicar por el vector que yo conozco, o el cual tengo información, puedo encontrar información del día. Bueno, la palabra del día siguiente la estoy usando para dar el ejemplo, pero podría ser al cabo de 3 horas posterior a eso y seguir con un periodo de 3 horas. Por eso hablamos de modelo matricial y hablamos de un sistema discreto, es decir, nosotros entregamos información no cuando se nos ocurre, sino que es cada cierto lapso de tiempo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda?
No, profe, todo claro. Ya, siguiendo en esta misma idea, va, voy por otro lado. Desde asterisco tendremos lo siguiente. Supongamos que x0 es conocido. Supongamos tener información inicial. En otras palabras, que yo conozco cuánto vale el x0. ¿Y por qué yo digo que conozco ese x0? Bueno, porque yo puedo, con ciertos instrumentos, tomar la temperatura a las 9 de la mañana, tomar la radiación, etcétera. Entonces, este es conocido. Entre paréntesis vamos a poner dado, es decir, lo conozco. Según nuestro modelo matricial, esto ocurre cuando t vale 0. Cuando t vale 1 y llevado a nuestro modelo matricial, que es este, ¿sí? Por eso hablaba desde asterisco. Lo voy a escribir acá mejor para tenerlo presente siempre ahí en la mirada de esto. Ahí, de asterisco, a eso me refiero. Si t vale 1, ¿qué es lo que cambiaría en esta expresión? O hagan lo siguiente. Tomen t igual 1 y reemplácenlo aquí. ¿Qué les va a dar? X1. No, pues, reemplaza el t en esta expresión por 1. X2, profe. x2 en esta, ¿cierto? x2. Ah, que ya me di cuenta de algo. Claro, no, es que aquí en realidad lo que debería poner es que se me va a saltar un valor. ¿Cómo lo hacemos para que no se me salte un valor? No, perdón. Esto no ocurría en t igual 0. Esto era un x dado. Ahora me di cuenta por qué no me daba. Ahora reemplacen en el sistema t igual 0. Ahora sí. ¿Cuánto les da? Si reemplazan t igual 0 aquí, X1. x1. ¿Pero a qué es igual x1? A por X0. A por x0. ¿Y qué es lo que me está diciendo esto? Me está diciendo que si yo conozco información en el tiempo con un valor inicial, en un periodo posterior a eso, es decir, cuando yo en el sistema coloque t igual 0, que no es lo mismo que evaluar en 0, eh, voy a obtener que la información en un periodo posterior se estima con la información que ya conozco al multiplicarlo por la matriz A. Y eso es lo que obtendría. Y este juego yo lo puedo repetir muchas veces. Si ahora pongo t igual 1, ¿qué obtendría? X2. Ya, pero x2, ¿cómo lo obtengo? Que es más importante todavía. ¿Cómo obtengo x2? A por X1. A por x. O sea, aquí está diciendo lo mismo, anterior. O sea, en la realidad está diciendo, bueno, la información en el siguiente periodo, que es en el 2, la obtengo con tomar la información que ya tenía, que era x1, y multiplicarla por a. Eso es lo que obtendría. Y uno más. Si pongo t igual 2, creo que nadie debiera dudar que esto va a ser
obtener la información en 3 a partir de la información que tengo en 2, pero actualizada o multiplicada por A. ¿Se entiende cómo va este jueguito, no? Sí, Sí, profe. Y cuando digo que se entiende, me refiero a que esto yo lo podría continuar haciendo muchas veces. ¿Cuántas? Bueno, depende. Depende dónde quiero calcular la información que, por ejemplo, necesito en Talca. O sea, si yo tengo información el día de hoy de temperatura y todo eso que dijimos de las variables de Talca, supongamos que yo quisiera obtener información o de lo que va a suceder en un mes más, en 30 días más. Entonces está claro que si yo quisiera saber la información que va a ocurrir en el día 30, ¿cómo la voy a obtener? Primero, para obtener el 30 aquí, ¿el T cuánto tiene que valer? 29. 29. Y la voy a obtener con... ¿Cómo voy a obtener la información un mes después? A por X29. X en 29. O sea, lo que está diciendo esto es, si usted quiere saber lo que pasa un mes después, o cómo se van a comportar las variables en talca atmosférica un mes después, usted tiene que hacer el proceso interno de ir calculando con la matriz A partir de los datos iniciales, sagradamente, cada uno de los valores que van a ocurrir de las variables atmosféricas en talca en cada uno de los días hasta que llegue el día 29. Estoy diciendo calcular, no medir, ¿ah? Ojo con eso. Y aquí está la importancia de lo que yo decía del modelo matemático. Con el modelo matemático se supone que bien determinada la matriz A y los datos iniciales, que son bien medidos y bien construidos, la matemática les permite hacer una proyección de cálculos que los puede llevar a determinar lo que va a pasar un mes después. Ahora, lo que es cierto es que si a lo mejor ustedes van y realmente ven y toman lo que pasó un mes después, se van a encontrar con sorpresa, obviamente, en decir, no, o sea, es que este modelo no dijo nada. Pero no puede ser irrisorio decir que la culpa es del modelo. La culpa es de la persona que calcula, la culpa es de los datos que se tomaron. El modelo es el modelo es una máquina. Es como decir, oiga, usted es pésimo carpintero porque tiene un pésimo martillo. Martillos son martillos, ¿no? Bueno, sí, hay martillos horribles, pero supongamos que estamos dentro de un estándar de los martillos. Eh, el que clava mal es la persona que clava, no es el martillo. ¿Sí? Entonces, lo importante es que esto es un modelo que le permite hacer proyecciones a futuro, pero sin embargo aquí hay dos cosas que son claves, claves, claves. Una es la buena toma de información inicialmente, y lo segundo, la determinación de una matriz de transición que rescate, obviamente, la idea del fenómeno a estudiar. ¿Ya? Aquí yo no les puedo decir cuál es la matriz A porque estoy hablando de un ejemplo súper, que se me ocurrió recién, digamos. Tendría que estudiar los estados para saber que efectivamente qué corresponde a la matriz A, pero vamos a hablar sobre ello más adelante en la aplicación. Ya. Y para que no quede una mala sensación respecto a lo que estamos haciendo, para que no se me pierdan, porque aquí la escritura, usted, bueno, el que está consciente sabe que yo aquí estoy hablando de puras matrices. No estoy hablando solamente de una variable que contiene o que está midiendo una cosa. Aquí se están midiendo muchas cosas. Entonces, para que tenga más sentido, voy a aclarar aquí, lo voy a poner en rojo aquí, que el x0, recuerden que era x1 en 0, x2 en 0, hasta xn
en 0. Ahí están todas las variables. La presión, la temperatura, la radiación, todo lo que nosotros dijimos que le estábamos midiendo a la ciudad de Talca en 0, en el tiempo 0. Después, el X1, ¿qué es lo que sería aquí? El X1, a ver, aquí me van a permitir escribirlo al tiro matricial porque si no va a ser súper raro y mal escrito. El siguiente valor va a ser X1, 1, X2, 1, hasta X N1. ¿Quién es este que estoy escribiendo aquí? X1. X1, ¿ya? Esto por la matriz A correspondiente, que aquí voy a poner que tiene los A sub i j nomás, pero ya sabemos que es de n por n. Y esto está multiplicado por el X0, que sería el que acabo de escribir un instante antes. Esto sería X0N. A eso se refiere esta cosa que está acá. Después tendríamos que calcular el X. ¿Cuál tendría ahora? Me refiero a que este es ese, ¿eh? Esa es la analogía que hay aquí. O la descripción. X1, 2. X1, 2. X2, 2. Y así hasta, 2, 2, ¿ya? Hasta así hasta XN 2. 2. Por la matriz A, n por n, y aquí el anterior. X1, 1, X2, 1, hasta XN1. Y así continúa esta historia. ¿Ya? Así que el siguiente sería ese. Y así. ¿Ya? Eso es para que entiendan que, claro, la notación que estoy ocupando es una notación matricial, entonces, en rigor, en lo explícito, estamos hablando de matriz. Cada una de estas multiplicaciones generan un nuevo vector y ese vector está siendo un vector en el siguiente periodo. ¿Ya? ¿Se entiende eso, cierto? Sí. Sí, Pongamos la última solamente para ver si les quedó claro. ¿Este último cuál sería? X1, 30. X130. ¿Ya? X2, 30. Y así hasta XN 30. N30. Y eso, esta información de cada una de las variables medidas o que queremos medir en Talca, ¿cierto? En el día 30, suponiendo que el tiempo nosotros lo visualizamos en día, se obtiene tomando la matriz A y multiplicándola por el vector del día anterior, que sería el que contiene las mismas variables, pero un día antes. Eso. Así que ahí está explícito lo que estamos haciendo. Aquí está implícito. Implícito significa que sabemos lo que es, pero no lo queremos detallar. Sabemos cómo funciona. Y explícito significa, bueno, queremos que funcione y queremos mostrar el detalle cómo funciona. Eso es todo. Entonces, esta es la relación que guarda nuestro sistema. Una cosa importante, y por eso le di, digamos, toda la relevancia de escribirlo, es que esto tiene un sentido. Esto funciona no para cualquier valor de t. Esto
funciona para qué valores de t específicamente. Esto funciona para todo t mayor o igual que 0. Pero ojo, el t, y lo voy a agregar también aquí, con t perteneciente a quién. ¿Dónde viven estos valores de t? ¿Son cualquier número real o no? ¿Real es positivo? Ya, esa es una respuesta, la voy a dejar ahí. Real y positivo dice aquí el compañero. ¿Alguien dice otra cosa? Lo de positivo está bien, ¿ah? Pero lo de reales, no. La verdad es que estos valores de t son números naturales, incluyendo al 0. ¿Y por qué son números naturales? Porque si ustedes se fijan aquí, nunca puse yo que evaluaran esto en t igual a 1/2, por ejemplo. Ustedes saben que el número 1/2 es un número fraccionario, un número racional que se llama. Eso está dentro de los números reales, pero no dentro de los números naturales. Entonces la pregunta que ustedes deberían hacerse es, ¿por qué no evalúo, por ejemplo, en t igual a 1/2? Ahí. Podría haberlo hecho. Eso no quita que lo haya podido expresar acá. Pero si yo hiciera eso, estaría calculando x en t igual a 1/2, sería 1/2 más 1, sería 3/2. Y eso sería igual a por x en 1/2. La pregunta es, ¿por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué creen ustedes que no podría poner x en 3/2? O sea, sí lo puedo poner, pero no tiene sentido ponerlo. ¿Alguien le ve alguna explicación a eso? Voy a volver acá, miren, en este dibujo. Cuando pusimos este dibujo dice que nosotros escogimos ciertos tiempos, 0, 1, 2, 3, 4. Lo que no está dicho aquí es que nosotros podríamos haber puesto una interpretación para el t. Supongamos que el t entonces aquí, en este ejemplo, con esta descripción, lo hacemos en días. ¿Qué significará t en 0? Sería la medición de nuestras variables en Talca en el día 0. ¿A qué corresponde el día 0? Bueno, alguna fecha. Por ejemplo, hoy. Hoy día es, ¿cuánto? ¿15? 15 de... no sé ni la fecha. 16. 16 de noviembre. Hoy, 16 de noviembre, a las 9:30 de la mañana, sabemos esta información en X0. ¿Qué es el X? ¿Qué es el T igual 1? Si mi tiempo está estipulado en un periodo de días, ¿cuál es el sentido que tiene T igual 1? Que a la misma hora, ¿Ya? pero tomado al día siguiente. Al día siguiente, 24 horas después si quieren, ¿cierto? Yo voy a obtener información por las mismas variables. Entonces, ¿qué sería 3/2? 3/2 efectivamente podría ser un tiempo que está aquí. Bueno, no, 3/2 está acá, perdón. Ahí. 3/2 puede ser un tiempo, pero resulta que ese tiempo, para la contabilidad que yo estoy haciendo, no me sirve. Porque 3/2 significa 1,5. Y 1,5 significa que es un día y la mitad de un día. Pero en la mitad de un día yo no tengo información.
Piensen ustedes que las variables, digamos, atmosféricas se toman una vez al día nomás, y no cuando a mí se me ocurra. Entonces, el tiempo, y por eso estos sistemas son discretos, están estipulados según las mediciones o según los procesos que se hagan. O, por ejemplo, tomar a la mitad del día siguiente no vale la pena. ¿Sí? O sea, o a lo mejor no es el tiempo suficiente como para obtener una información relevante o concluyente de lo que pasa en el siguiente día. Entonces, por eso, estos sistemas abordan tiempos que son discretos. Así se llaman. No es cuando a mí se me ocurra. Cuando a mí se me ocurre, los sistemas que están hablando son continuos. Continuo significa que yo mido cuando a mí se me ocurra. En el tiempo que a mí se me ocurra. Y ahí entonces el tiempo es una variable real que puede ser 3 medio, 1,78, el número que ustedes quieran. ¿Sí? Pero acá no. Acá ustedes dijeron que el estudio o el modelo lo están usando para evaluar cada cierto periodo de tiempo. Bueno, cada cierto periodo de tiempo va a significar uno de esos valores de t. No sé si quedó claro la explicación del concepto discreto. Sí, ¿Sí? Ya. Son las 9:35. ¿Hacemos el break correspondiente o todavía no? ¿O seguimos, no? Ya. Nos dieron respuestas, decido yo. 9:35, 9:45 comienzo nuevamente.